y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro, desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy hablamos sobre la Ley de Libertad de Medios que en los próximos meses deberá empezar a negociarse entre el Parlamento Europeo y los países de la Unión Europea. Una ley pionera que espera blindar la libertad de prensa en la Unión Europea y evitar las presiones e injerencias políticas. Hablamos sobre esta ley, por qué es importante y qué está en juego, con la eurodiputada Diana Riba, del Grupo de los Verdes, Alianza Libre Europea. Bienvenida, Diana. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. E Iván García del Blanco, del Grupo Socialdemócrata. Bienvenido, Iván. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los dos. Me gustaría empezar con una pregunta muy básica. ¿Por qué esta ley es importante y teméis que la libertad de prensa está comprometida en la Unión Europea, Diana? Bueno, esta ley es muy importante porque no está regulado a nivel macro, a nivel de todos los actores que afectan a la libertad de prensa en estos momentos en Europa, por lo que es una ley muy bienvenida, donde también hace una necesidad que hay en estos momentos, en esta legislatura en el Parlamento Europeo por parte de la Comisión, que es proteger la libertad de prensa, que es proteger a los periodistas en diferentes legislaciones que hemos tenido durante estos 4 años y que están vigentes, como la ley anti-SLAPP, como también en el comité de investigación de Pegasus, a través de cómo utilizar estos programas a través de a los periodistas. Por lo tanto, creo que es un paquete, ¿no?, legislativo que ha hecho la Comisión en la protección al final de la democracia. Porque vemos cómo hay Estados miembros, como en este caso podríamos decir Polonia y Hungría, donde los medios de comunicación o la pluralidad comunicativa ha desaparecido, pero hay muchos otros Estados miembros donde ya empezamos a ver situaciones muy complicadas, como en Italia, como hemos visto que la RAI ha quedado en manos de la extrema derecha. Por lo tanto, es una ley muy necesaria para regular un espacio, en este caso de medios de comunicación, que ha cambiado muchísimo en los últimos 4 años, ¿no? En el COVID, en la manera de informarse, la manera de comunicarse de los medios de trabajar, de los periodistas, y por lo tanto es muy necesario que le pongamos una mirada legislativa a todos estos cambios que ha habido en un espacio comunicativo tan importante para la sociedad y de libertad. Es una ley que mira a quién divulga la información, a los periodistas, a los medios de comunicación, pero también a los ciudadanos, a su libertad, a escoger qué medios quiere ver, quiénes son esos medios, dónde está la transparencia en los medios de comunicación, etcétera, por lo que estamos muy satisfechos de tener este reglamento encima de la mesa. Iván. Yo creo que está muy bien definido, pero bueno, en cualquier caso, por subrayar alguna idea, es verdad que la información, el derecho a la información, es un derecho en ambos sentidos, es un derecho de los ciudadanos, en primer lugar, a tener una información veraz con la que construir también su opinión en una democracia, y al mismo tiempo es un derecho también de los profesionales que ejercen la información. Y como decía Diana, la situación en la Unión Europea en algunos sitios empieza a ser dramática. Los casos de Hungría y Polonia, desde luego, son paradigmáticos en cuanto a la presión que se ejerce sobre los medios de comunicación, sobre los propios periodistas, en cuanto a la desaparición de pluralidad informativa, pero es cierto que empieza a haber tics, guiños de situaciones de dificultad en algunos otros países miembros que tenemos que atajar desde el primer momento, y en ese sentido es verdad que se prevén normas que garanticen, por un lado, la libertad editorial, la libertad de información, que garanticen también la pluralidad, de cierta manera, de esa información que se recibe, y por otro lado también que garanticen una transparencia suficiente hacia la ciudadanía, que de alguna manera también nos pueda hacer conscientes de en qué manos están los medios de comunicación. Evidentemente cualquiera es libre de invertir en un medio de comunicación, cualquier medio económico, cualquier capital financiero es libre de invertir en un medio de comunicación. También, por supuesto, se puede establecer un marco de ayudas públicas a un determinado medio de comunicación, pero es muy importante que haya transparencia y que los ciudadanos sepan quién está pagando un determinado medio de comunicación, qué intereses puede haber detrás a la hora de conformar una opinión veraz de qué información está recibiendo y por qué la está recibiendo. Y en ese sentido es una ley que pretende arrojar mucha luz sobre este tipo de situaciones. Y una ley en la que a mí me gustaría que se empezara a hablar de un concepto que para mí es fundamental, que es el de propia sostenibilidad democrática. Es decir, los medios de comunicación son elementos esenciales en la sostenibilidad de nuestros sistemas democráticos, de nuestras democracias liberales. Y en ese sentido tienen que tener también protección frente a lo que, en lugar de información, en lugar de periodismo, es desinformación y es publicidad política o propaganda política en muchos casos.
Ambos habéis comentado la cuestión de Hungría y Polonia, pero según el informe del Estado de Derecho que recientemente ha publicado la Comisión Europea, Croacia, Chipre, Grecia, Eslovenia, Malta tienen un problema en que la libertad de prensa está en riesgo, pero otros como Bulgaria, Rumanía, Hungría están en un riesgo muy alto. Comentabais también la cuestión de la injerencia política en los medios de comunicación. Esto provoca también que los ciudadanos sientan que los medios de comunicación les mienten y entonces prefieren desconfiar de los medios. Diana, ¿consideras que hay una desconfianza? Yo no creo que haya una desconfianza, pero sí que creo que la gente no sabe esa información de dónde viene. Primero porque en un alto por ciento de la información que recibimos ya no la hacemos en medios de comunicación estándar o en medios de comunicación o que nos lleguen directamente de ese medio. Es decir, abrir un telediario cada vez lo hace menos gente y lo ven a través de redes sociales. Entonces, ¿de dónde viene esa información? ¿Quién nos da esta información? Es lo que se está diluyendo. Y por tanto vemos que hay información que se ponen al mismo nivel, venga de donde venga esa información. Yo creo que esto es lo que tenemos que ir dando esta información al ciudadano. Lo que vemos, y muy bien has dicho, es que en muchos países siempre la comunicación ha sido una herramienta para los gobiernos y para las ideas políticas de transmisión. Lo que estamos viendo es que hay gobiernos que lo están utilizando para que solo haya esa voz en ese Estado miembro, ¿no? Entonces, es una ley que tiene una complejidad enorme, porque quiere regular un espacio altamente diferente, altamente complejo. Tenemos países donde casi que no existe la pluralidad informativa, los medios están secuestrados por el gobierno, hasta el gobierno tiene herramientas para dejar de dar no solo subvenciones, sino los mínimos que se necesita para tirar una información, para tener los mecanismos audiovisuales. Están parando todos los medios de comunicación para que solo haya uno y sea controlado por el gobierno, hasta Estados miembros donde la pluralidad existe. Pero es muy complejo, porque aquí también podemos hablar, por ejemplo, de qué medios pertenecen a qué grupos, ¿no? A qué grupos editoriales. Y por lo tanto lo que pretende o lo que queremos, ¿no?, también como Verdesal, es que la transparencia también ayude a que haya libertad editorial. Es lo que comentabas, Diana, en cómo, por ejemplo, los gobiernos prácticamente estaban provocando que casi no hubiese pluralismo en los medios, pero esto es muy grave. ¿No, Iván? Quiero decir, que esto pase en la Unión Europea. Hemos dado demasiado por supuesto que la democracia y la libertad de prensa estaba muy blindada en la Unión Europea, que nos hemos despistado en el camino. Yo creo que hay una situación de hecho en algunos países que es verdad que tuvo que atajarse o las alarmas tuvieron que saltar antes y las medidas que se tuvieron que tomar tendrían que haber sido más tempranas, y es verdad que no solo en este aspecto, sino en muchos otros que tienen que ver con la pluralidad democrática, con la libertad en general. En algunos países que ya se autodefinen como democracias y liberales, con todo lo que conlleva el concepto, se autodefinen como tales, están generando una situación muy problemática desde la perspectiva del cumplimiento de unos estándares mínimos de protección de derechos democráticos. Por lo tanto, sí, ahí tenemos un gravísimo problema. Tenemos que atajarlo y tenemos que atacarlo y tenemos que buscar medios de poder solventar estos problemas, pero tenemos también que prevenir que en otros países que no están en la misma situación acabemos en una situación, si no similar, muy parecida. Y en cualquier caso hay cosas que tienen que ver también con el papel de los periodistas y de la información como intermediarios de la información que se recibe, y en ese sentido garantes de la bondad de la información que se recibe, independientemente del sesgo ideológico que pueda tener de manera perfectamente plausible un medio de comunicación u otro, pero que esa información que está tamizada a través de unos determinados medios de comunicación tiene garantías de verosimilitud. Y eso es lo que se quiere dar con una norma de estas características. Queremos garantizar que los medios de comunicación, que los periodistas se sostienen alrededor de una serie de principios básicos que están cumpliendo, de un código deontológico que se cumple, y de una serie de requisitos fundamentales para ser considerado medio de comunicación, y de una protección especial para la línea editorial y para la libertad editorial que puede tener también un periodista dentro de un medio de comunicación, independientemente del sesgo ideológico. Y también, y decía al principio, y voy a poner un último ejemplo para que la gente lo entienda, que
diferenciemos entre lo que es un medio de comunicación y lo que son otras cosas. No sé si los televidentes son conscientes de un suceso terrible que sucedió en Madrid hace unos pocos días, de un asesinato en el centro, en una tienda del centro, cómo a través de un supuesto medio de comunicación se replicó un bulo alrededor de que era un inmigrante el que había producido ese asesinato. Y se ha generado toda una espiral de odio que fue replicada por la extrema derecha en España. Bueno, estamos conociendo muy recientemente que ese medio de comunicación está financiado directamente por ese partido de ultraderecha. Lo sabemos. Bien, la idea es que cuando recibamos una determinada información de un determinado medio tengamos automáticamente la capacidad, no con una información posterior después de que el daño está hecho, tengamos automáticamente la capacidad de saber quién está financiando ese medio. Es decir, que haya una obligación de transparencia y por lo tanto podamos hacernos una composición del lugar sobre qué tipo de información estamos recibiendo. Muy interesante, nos queda muy poco tiempo, Diana, pero quería preguntarte, la propuesta inicial de la Comisión Europea se exigía la prohibición al espionaje de periodistas y a sus fuentes, salvo excepciones. Ahora los países quieren que esto sí que esté incluido, que sí que se pueda espiar a periodistas en determinadas circunstancias. ¿Va a ser una línea roja para el Parlamento en la negociación con los países? Yo creo que sí, ha de ser una línea roja, porque no tiene coherencia con todo el trabajo legislativo que se está haciendo en este mandato. O sea, este punto en el artículo 4 de este reglamento por parte del Consejo lo que dice es poner una excepción enorme, que es que se pueda investigar a cualquier periodista a través de los programas espías, etc. Esto no tiene ningún sentido, con lo ya aprobado en el Parlamento en el Comité de Investigación de Pegasus y las líneas a trabajar con los Estados miembros, no tiene ninguna coherencia con la directiva de SLAPS, que también empezamos ahora los trílogos, por lo tanto va a ser una línea roja, porque es imposible. O sea, un periodista ha de estar siempre protegido. Otra cosa es que hay unos crímenes que están definidos, que como ciudadano puede, y estos crímenes están definidos y por lo tanto se le puede investigar por un crimen. Pero como periodista, en su día a día periodístico, esto lo tenemos que blindar. Por otro lado, no lo digo yo, no lo dicen los verdes, lo dice el comisario de Justicia de la Unión Europea, tenemos que definir qué es seguridad nacional. O sea, este punto de este artículo que dice es que se puede espiar a un periodista bajo el concepto de seguridad nacional. Seguridad nacional no está definida jurídicamente, porque no puede ser una excepción a un fundamento, a un derecho fundamental tan básico como es la actividad periodística. Por lo tanto, yo creo que tenemos muchos argumentos para que este punto en los trílogos desaparezca, porque tenemos muchísimos argumentos, no solo ideológicos, sino jurídicos, para entender que no se puede poner una excepción de este tipo en un reglamento de libertad de prensa. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Gracias, Diana, Iván, por este apasionante debate. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.